Muy buenos días, bienvenidos todos a Agenda Constitucional, nuestro último programa del año. Muchos no lo pueden creer, se nos va este 2021 con días muy intensos en la convención. Vamos a estar justamente haciendo un balance de todo el trabajo que ha sido este año en que estamos ahora. Vienen meses bien intensos, como siempre, junto a Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora también del Observatorio Nueva Constitución. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Bárbara. Un gusto aquí, último día del año, así que de verdad un gusto estar acá nuevamente en Agenda Constitucional contigo y con mi colega Sebastián. Muchas gracias. Pues literal, último día del año. Estamos también junto a Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Bárbara, hola Pamela, saludo a todos, también a quienes nos escuchan en efectivamente este último día. Bueno, antes de hacer el balance de lo que ha sido todo este año, vámonos con los últimos días porque han habido muchas novedades en la convención. Por ejemplo, ya hubo una primera iniciativa popular en alcanzar las 15.000 firmas a la que se le sumó una segunda. 15.000 firmas. ¿Qué implica eso? Que estas iniciativas van a tener que ser discutidas sí o sí por los convencionales. La primera fue una que se llama Será Ley, que busca que se apruebe el aborto libre, y la segunda en alcanzar las 15.000 firmas fue No te metas con mi plata, para resguardar los fondos previsionales. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo ven que están las iniciativas populares y la participación de la gente también en ella, Pamela? Bueno, bien interesante el proceso. Había preocupación en la Convención Constitucional porque habíamos conversado semanas anteriores y se estaban presentando muchas iniciativas, pero pocas iniciativas habían logrado reunir las 15.000 adhesiones, que sabemos que se hacen, ¿no es cierto?, a través de clave única. Cada una de las personas puede adherir máximo 7, ¿ya? Entonces se suponía que iba a haber una respuesta bien rápida de la ciudadanía, pero no necesariamente fue así. Pero como bien tú señalas, ya se aprobaron, o sea, ya se consiguió que estas dos iniciativas sean vistas en la propia Convención Constitucional. La primera será ley, que es sobre el aborto libre, que yo creo que es una demanda que viene de los movimientos feministas hace muchos años. Yo creo que ahí claramente detrás de esa iniciativa, ¿no es cierto?, hay bastante organización social y yo creo que eso es un poco lo que explica por qué se logra avanzar y conseguir las adhesiones para que esto sea discutido dentro de la Convención Constitucional. Y la segunda también es un tema que está muy sobre la mesa de la discusión pública, que tiene que ver con los fondos previsionales, ¿no es cierto? Entonces, es interesante porque son dos temas que están, o sea, lo que me parece interesante ver acá es que los temas que hay mayor discusión pública son los que logran tener mayor adhesión. O sea, se requiere, ¿no es cierto?, que exista una cierta también organización para que estas iniciativas vayan avanzando. Pero igual no deja de ser interesante que tenemos un mecanismo nuevo para poner temáticas en la discusión pública, en la discusión convencional y junto con las propuestas de norma que están haciendo ya también los convencionales constituyentes. Entonces, hay varias iniciativas, yo me imagino que en las próximas semanas esto se va a ir activando. Se amplió el plazo de la iniciativa popular de norma. Recordemos que inicialmente era hasta el 6 de enero y luego se amplió hasta el 20 de enero, así que probablemente vamos a tener todo el mes de enero mayor inclusión de iniciativa y promoción para que las personas puedan apoyarla. Eh, y también se está discutiendo el plazo para que los propios convencionales incluyan sus normas. Así que yo creo que ahí hay varias cosas que ir observando en cómo la propia Convención Constitucional va a ir haciendo este ajuste entre los mecanismos de participación, el planteamiento de las normas que quieren hacer los convencionales constituyentes y los plazos que inicialmente se habían establecido y que ahora sabemos, porque lo conversamos también, que después de las elecciones presidenciales y parlamentarias quedó muy claro que la extensión de plazo era una alternativa muy poco probable, así que ya todo debiera ir avanzando en los próximos meses para poder cerrar esta etapa. Al mirar estas iniciativas que ya fueron aprobadas, en el fondo, ¿qué hay detrás? Uno podría decir, por un lado, mayor discusión, temas que están sobre la mesa, o que hay grupos de interés que están trabajando en esto y que tienen más fuerza y más organización para poder canalizarlo, Sebastián. Posiblemente, Bárbara, sean ambas, es decir, temas que hoy día, como bien decías tú y Pamela, han estado
siendo discutidos en los últimos meses, como son la propiedad de los ahorros previsionales, aquello que hemos ahorrado durante toda la vida, y también ciertamente la cuestión del aborto. Y adicionalmente, por eso mismo, creo, hay grupos que han logrado organizarse de mejor forma y de esa manera llegar más lejos a través de las redes sociales y la suscripción de estas iniciativas. Pero yo no quisiera dejar de decir algo, sobre todo una que a mí es la que me genera mayor preocupación, que es aquella que promueve el aborto libre. Es bien importante leer lo que ahí se dice, porque la verdad es que no concede ningún espacio a la vida del que está por nacer. Todo eso desde el día 1 hasta el mismo día en que un niño o niña nace, queda entregada a la decisión y sometida eventualmente a un que yo no creo exista, derecho. A mí eso es una discusión que estoy seguro cada uno de nosotros, cada uno de las personas que nos está escuchando tiene una posición muy clara. Pero yo creo en el derecho a la vida y también en la vida de quien está por nacer, del niño o niña que está en el vientre de su madre. Y por eso me cuesta ver que haya un derecho a eliminarlo, un derecho a matarlo. Y por cierto, yo creo en los derechos de las mujeres y creo en que las madres también tienen derechos, pero estos deben, a mi juicio, balancearse, hacer correctamente con la vida del que está por nacer, que es un derecho que también creo debemos proteger. Me encantaría, y estos son temas difíciles, pero entrar en un diálogo con las personas que suscriben o han promovido este tipo de iniciativas para tratar de entender qué es lo que ven en ese niño o niña que está en el vientre de su madre, que podría existir la posibilidad de a los 9 meses, a los 8 meses y en fin, en cualquier momento poner término a su vida. Y creo que ese va a ser un tema, espero, tremendamente discutido en la convención y yo esperaría que una iniciativa como esta no se aprobara. No, justamente esto recordamos para la gente que nos está viendo también, pueden ingresar a la página de la convención, van a encontrar múltiples iniciativas para que puedan elegir hasta 7 preferencias, ya tienen una limitación. Una cosa sí que preocupa es que en el caso de los grupos que no estén bien organizados, uno puede encontrar iniciativas que se repiten muchas veces en los mismos temas. Yo estuve mirando, por ejemplo, temas medioambientales, cuidado animal, entre otros, están diluidas en muchas, entonces lo más probable es que la gran mayoría no alcanza a llegar, a diferencia de Será Ley o quizá Con Mi Plata No, en la que se concentra en una sola y todos pueden votar en esa misma. No se diluyen, Pamela. Sí, totalmente. Bueno, a ver, yo creo que dos cosas. Uno, me gustaría también comentar lo que plantea Sebastián, porque claramente el tema de la ley sobre el aborto, la iniciativa sobre el aborto, la iniciativa constitucional sobre aborto, va a ser un tema bien difícil de abordar, pero me parece importante también que se aborde, ¿ya? Ya tuvimos en Chile una discusión cuando se aprobó la ley de despenalización del aborto por 3 causales, y ahora cuando se plantea esta iniciativa, ¿no es cierto?, será ley, eso va a ir en una discusión probablemente mucho más amplia que tiene que ver también con la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que me parece que no solamente se tiene que acotar al tema de aborto, sino que a la amplia gama que implica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y probablemente esta iniciativa, como tú decías, Bárbara, se va a ir encontrando con otras iniciativas similares, porque también cuando uno ve, por ejemplo, las iniciativas de normas constitucionales, hay varias normas constitucionales que abordan el derecho a la vida desde otra perspectiva, ¿no es cierto?, que han ingresado algunos convencionales. Entonces, va a pasar en temas complejos como el aborto, que es un tema difícil de debatir no solamente en Chile en el contexto constitucional, en todos los países donde se ha discutido este tipo de iniciativa, ha generado mucha discusión porque tiene que ver con distintas visiones, ¿no es cierto?, con respecto a esa temática. Eso va a pasar en otros temas que son de otra naturaleza, pero que también son difíciles. Por ejemplo, lo que tú señalabas, hay varias iniciativas sobre, no sé, derechos de la naturaleza, cómo eso conversa con los temas económicos.
Y yo creo que ahí lo que nos hemos ido encontrando, y es algo que nosotros en el Observatorio Nueva Constitución hemos venido siguiendo, es que por la característica de la Convención Constitucional, por la característica también del contexto político y social de Chile, lo que ha ido sucediendo es que los distintos convencionales y asociados a ellos, distintos grupos de la sociedad, llegan con sus iniciativas, ¿ya? Y esto, más que una conversación, un diálogo inicial, lo que ha sido es como agregar iniciativas, ¿no es cierto?, de distintos grupos, de distintas posiciones. Entonces, lo importante y creo que lo complejo también va a ser pasar de eso, de estas distintas iniciativas que hasta se repiten, porque probablemente cuando hay grupos que no dialogan entre sí, pero tienen posiciones similares, van a hacer presentaciones similares. Entonces ahora creo que, y eso me imagino que después lo vamos a comentar también, va a ser muy importante cómo va a ser la nueva mesa de la convención, porque esta agregación de iniciativas en algún minuto tiene que pasar a un diálogo, a una deliberación. O sea, ese es el rol de la Convención Constitucional, decir, bueno, son distintas iniciativas de la ciudadanía, de los convencionales constituyentes, ¿cómo hacemos para tener una visión más integral, más sistemática de todos estos factores? Porque también está pasando, por ejemplo, en los temas de los órganos de justicia, del sistema judicial, que esta semana hemos tenido, ¿no es cierto?, varias posiciones, iniciativas que son muy diversas entre sí. Entonces yo creo que acá va a haber un equilibrio entre la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, que venimos de 2 años de mucho movimiento en las organizaciones de la sociedad civil, más la capacidad que tengan los convencionales constituyentes de recepcionar esas propuestas de norma, pero luego tener una visión integral, porque recordemos que la iniciativa popular de norma no es vinculante, ¿ya? Es incidente. O sea, ellos, si tú juntas las 15.000 firmas, das el paso a que eso sea discutido en la convención, pero es rol de los convencionales constituyentes hacer la deliberación y definir, ¿no es cierto?, cuál va a ser el contenido constitucional. Bueno, justamente en esta semana las comisiones han estado, por un lado, recibiendo todavía audiencias, recibiendo estas iniciativas que presentan los mismos convencionales y tratando de alguna manera de delinear un esqueleto que va a ser, en el fondo, cómo sistematizar todo esto, lo que les dicen, lo que han planteado, lo que ellos mismos tienen, lo que ya está eventualmente en la Constitución, más allá que se pueda cambiar, pero de alguna u otra manera marca quizá un camino, y esa es la parte más difícil. ¿Cuál va a ser el esqueleto, el orden? ¿Cómo se va a ir discutiendo después artículo por artículo, Sebastián? A mí me parece que enero y febrero, estos meses de verano nuestro, de eventual descanso de los estudiantes y también de los profesores, para los convencionales va a ser todo lo contrario. Van a ser meses de mucha intensidad porque al menos en las comisiones que yo sigo más de cerca, la planificación, que no es uniforme, sino que cada comisión va tomando ciertos acuerdos, muestra que van a ser meses en donde se van a empezar a sentar las bases de aquello que luego va a ser escrito en muchos otros temas, ¿no? Y así, por ejemplo, la Comisión de Régimen Político, me parece que en enero y febrero, principalmente en enero tal vez, va a fijar la frontera de aquello que más tarde va a llenar de contenido. Y entonces pienso que, como bien dices tú, Bárbara, son meses muy, muy importantes en donde eso es también relevante decirlo. Cada comisión creo que ha ido adoptando una forma de deliberar que es distinta a la otra. Entonces algunos creo que lo van a hacer antes, otros después, pero lo importante es que todas las comisiones están con conciencia del tiempo, cosa que es muy importante, y 2, con la idea de ya fijar las bases pronto de aquello que es fundamental para la respectiva comisión. Y aún así hay un cronograma oficial de la convención, o sea, por mucha flexibilidad que tengan, se tienen que ajustar a los plazos en general. No, por supuesto, no, sí, de hecho esta semana cambió el cronograma general, ha habido algunas eliminaciones de semanas territoriales,
se ampliaron, como decía Pamela, los plazos de las iniciativas, y el cronograma general es fundamental para que dentro de ese marco cada comisión ya vaya tomando sus acuerdos. Pero en el fondo, cómo se discute y con qué partimos a discutir primero, cómo es que discutimos, si con una minuta o con un articulado, es una decisión que va tomando cada comisión, y yo veo que ahí ya se está avanzando. Bueno, la convencional, la Maya Alves, hace unos días conversó con nosotros y nos contaba algo de Teológica. Dice, bueno, decidieron suspender o postergar algunas semanas territoriales porque, tal como dice Sebastián, estos van a ser los meses más intensos en la redacción, ¿cierto? Pero después va a haber un trabajo que va a ser muy complejo de armonización. Y mientras la comisión ad hoc va a realizar ese trabajo, los demás van a tener un poco más de espacio, y en el fondo estas semanas territoriales la idea es usarla en esa etapa para salir a comunicar, porque tienen que hacer campaña también para que después la gente conozca los contenidos, conozca cuál es la propuesta y eventualmente la apruebe en el plebiscito de salida. Es optimizar las semanas en el fondo, Pamela. Sí, bueno, yo creo que fue una decisión inteligente finalmente, estratégica, de ordenar mejor el cronograma. Creo que en este tipo de procesos también es importante tener esa flexibilidad, ¿ya? Porque a veces si uno dice, yo entiendo que para dar certeza, la Convención Constitucional hizo un cronograma muy específico que buscaba cumplir distintos objetivos, ¿ya? Yo creo que, sobre todo al inicio, la Convención Constitucional eh, sentía sobre sí distintas responsabilidades que no solamente se acotaban a la deliberación y la redacción del texto constitucional, sino que también a la participación ciudadana y a la comunicación. Y destinaron bastante tiempo a eso, por eso se incluyeron estas semanas territoriales. Pero yo creo que a medida que ha ido avanzando el proceso, también han logrado visualizar y equilibrar que no solamente, o sea, que no es responsabilidad solo de los convencionales constituyentes dar a conocer el debate constitucional. Ahí hay otras organizaciones, instituciones, desde el gobierno, las universidades, los centros de estudio, la organización de la sociedad civil, que también están trabajando y apoyando en ese proceso, y que la tarea principal de los convencionales constituyentes es lograr los acuerdos para tener un texto constitucional que represente a la mayoría de la ciudadanía y que por tanto sea aprobada de buena manera en el plebiscito de salida, porque recordemos que además es un plebiscito con voto obligatorio, que es una práctica que no hemos desarrollado desde hace una década prácticamente. Entonces eso tiene otros desafíos y otras características. Entonces me parece que fue correcto organizar las semanas que vienen de esa manera. La Convención Constitucional, recordemos que cuando se organizaron las 7 comisiones, ellos también destinaron algunos convencionales constituyentes que hacen esta tarea de transversalizar el debate, ¿no es cierto?, de darles distintas perspectivas. Los colectivos ya o las agrupaciones políticas dentro de la convención también cumplen ese rol, ¿no es cierto?, que cuando ellos se reúnen, conversan, me imagino, desde cada uno desde sus posiciones, cuál es el trabajo que se están haciendo en las distintas comisiones. Los colectivos han ido variando, se han ido ordenando de otras maneras, pero me parece que hay distintos mecanismos, ya algunos formales, otros más informales, de empezar a avanzar en la armonización. Pero es una tarea que todavía se ve un poco lejos, creo yo. Ya yo creo que todavía estamos en esta etapa de que cada uno quiere poner sus propuestas sobre la mesa y no se ha avanzado tanto en tener una visión más integral. Por eso creo que cuando se supone que vamos a estar casi todos de vacaciones en febrero, los convencionales, ese es su mes, ¿no es cierto?, de trabajo, de organización y sobre todo de mucho debate y deliberación, porque lo más complejo es que habiendo tantas posiciones iniciales que algunas son muy maximalistas en algunos temas, ¿no es cierto? Desde distintas visiones, ahora es ver cómo la sociedad chilena, ¿no es cierto?, puede tomar esas posiciones y plantear ciertas cosas que no solamente tienen que pasar las comisiones, tienen que aprobar los 2/3 y después ir a un plebiscito con voto obligatorio. O sea, me parece que los incentivos están bien puestos para que se lleguen a acuerdos amplios.
Los desafíos son muchísimos y vamos a tener un hito muy, pero muy relevante el próximo martes 4 de enero, cuando tengan que elegir a la nueva mesa directiva. Antes de pensar en lo que viene, pensemos en lo que está o en lo que va saliendo en el fondo. ¿Qué les ha parecido a ustedes el manejo, el trabajo de la actual mesa directiva encabezada por Elisa Loncón, con vicepresidente Jaime Baza y el equipo de los otros 7 convencionales representantes de todo el resto? Sebastián. Mira, yo creo que cualquiera sea la evaluación, a mí me gustaría partir reconociendo que tanto Elisa Loncón como Jaime Baza, que son los inicialmente electos como presidente y vicepresidente, han hecho una tarea importante en poner en marcha la convención. A mí me parece que eso ya es una buena razón para evaluar positivamente esa parte de su liderazgo, en el sentido de que de la nada, como era el 4 de julio, una institución que no existía, logran ponerla en marcha, aprobar reglamentos dentro de un plazo razonable, uno podría decir un poco más largo, un poco más corto, pero finalmente aprueban los reglamentos, tienen un procedimiento y tienen un plazo al menos proyectado, que es aquel plazo que inicialmente estaba planificado. Y en ese sentido, entonces, ese liderazgo o esa parte del liderazgo hay que reconocer. Con todo, después de este análisis positivo, yo siempre he sido, o siempre es muy largo, ¿no? Pero desde ya hace algún tiempo he perdido la esperanza en que el liderazgo de la presidenta Elisa Loncón sea un liderazgo convocante. A mí, como lo he dicho aquí, también me dolió mucho cuando ella no fue capaz de llamar a deponer las armas en la Araucanía. No digo a condenar a la cama un grupo terrorista que hoy día dice que sigue, hay que seguir con la violencia política. No, a deponer las armas de todos aquellos que estaban validando la violencia política en la Araucanía. Y también otra serie de declaraciones que quizás por inexperiencia política o quizás por convicción política, pero ella no fue capaz, sino hasta muy al final, tal vez, de generar un liderazgo que se sacudiera de su propia agenda. Si eso es lo que pasa con este tipo de liderazgo, este tipo de liderazgos tienen que ser capaz de romper con sus grupos de interés, de muchas veces darle la espalda a sus propias agendas para convocar a todos en una tarea tan importante como escribir la nueva Constitución. Eso, creo yo, no fue capaz, sino tal vez hasta el final, uno hoy día pudiera por estas últimas semanas evaluarlo distinto, pero si uno evalúa la historia, en la convención de Elisa Loncón no fue capaz de convocar, siendo que al principio era muy importante hacerlo. De hecho, volvamos a recordar, ella cuestionó la legitimidad de la elección de 2 convencionales que obtuvieron, de hecho, posiblemente más votos que ella, pero en fin, lo cuestionó igual. Y luego este vínculo, esta incapacidad de erradicar, de llamar a deponer las armas fue una cuestión que a mí me generó mucha desazón. Ahora, nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dice que ella tenía una experiencia política que no podía cometer errores, pero aún habiendo cometido errores, me da la impresión de que su posición, muchas veces desde la victimización y no tanto desde el liderazgo convocante, generó una imagen de una convención conflictiva, generó una imagen de una convención fragmentada que ella no pudo sobreponer. Ahora, no hay que cargárselo todo a ella, sino que también a la fragmentación propia de la convención y otra serie de cuestiones, pero me hago una evaluación que en ese aspecto no es positiva. De dulce y a gras. ¿Cómo lo ves, Pamela? Bueno, yo creo que obviamente la tarea que le tocó a la primera mesa, voy primero a hablar de Elisa Loncón y Jaime Baza, fue una tarea muy difícil, ¿no es cierto? Que, como decía Sebastián, instalar un nuevo órgano, una nueva institución dentro del sistema político chileno para una tarea tan clave
como es el nuevo texto constitucional. Además, instalarlo en un contexto muy complejo en Chile. Recordemos que habíamos tenido un estallido social meses antes, estamos además pasando por una pandemia. Creo que Sebastián decía, había como un contexto de mucha fragmentación, ¿ya? Entonces me parece que ese contexto hacía todo mucho más difícil, las posiciones con respecto al debate político, el desconocimiento que había también de distintos actores de la sociedad, porque recordemos que la Convención Constitucional, una de las cosas innovadoras que tiene, es que trae al debate público a grupos, a personas que antes no estaban en el debate público, ¿no es cierto? O sea, partiendo por los pueblos originarios, las mujeres, distintos grupos de la sociedad. O sea, pasamos de una política que era más bien elitista, ya, la política regular que tiende a ser así, a un grupo de personas muy diversos. Entonces creo que los puntos de partida eran de mucha lejanía. Entonces, en ese contexto, yo lo veo de una manera distinta a lo que plantea Sebastián, porque siento que Elisa Loncón y Jaime Baza logran ya traer esas distintas posiciones hacia un lugar de mayor encuentro, que es lo que vemos ahora. Y eso era una tarea muy difícil. Yo quiero recordar nuevamente que la propia presidenta Loncón, en su discurso inicial, que va a ser, creo, un discurso histórico en este país, ella siempre habló de la inclusión y ella lo concreta luego con la propuesta de una mesa ampliada, y en esa mesa ampliada, ¿no es cierto?, se incorporó a todos los distintos sectores políticos que están representados en la convención, y eso permitió en momentos clave de esta primera etapa resolver cuestiones difíciles, ¿ya? Entonces, eso me parece que es muy importante destacar. También me gustaría destacar que la doctora Elisa Loncón ha sido reconocida internacionalmente en muchos espacios como una de las principales líderes del año 2021, de liderazgos globales. Y eso me parece también muy destacable, porque eso es algo que no solamente es bueno para Elisa Loncón, yo creo que eso es bueno también para Chile, que Chile logra mostrar, como lo ha hecho en distintas etapas de la historia, que tiene capacidad de incorporar nuevos liderazgos. O sea, que una mujer mapuche sea presidenta de la Convención Constitucional no es algo menor, es algo muy importante en lo concreto, pero también en lo simbólico, ¿ya? Creo que esa convivencia que se ha dado durante estos 6 meses con distintos sectores de la sociedad, veíamos finalmente que esta semana se reunió la presidenta Loncón con los empresarios, liderados por Sutil y todo el empresariado, en una imagen que no habíamos visto nunca en la sociedad chilena. O sea, pero después de varios escándalos, porque le dijo que no, después hicieron sorteo y tampoco. Claro, después de mucha dificultad, pero finalmente se hizo, después de mucha tensión, obviamente. O sea, Sutil fue 2 veces a la convención antes de reunirse con la presidenta Loncón, pero atendiendo esa crítica que se le hizo, finalmente sucede. Entonces creo que también es importante la cuestión simbólica, pero sin duda creo que vamos a tener, lo hemos conversado antes, un cierre, ¿ya? Que es positivo. Yo creo que con todas las dificultades que hemos visto, es positivo porque la convención se instaló, tiene sus reglamentos, sus comisiones, ya se están dando las normas, hay un proceso participativo que está funcionando, pero el segundo tiempo esto tiene que ser totalmente distinto, y ahí yo creo que el tipo de liderazgo tiene que ser distinto. Bueno, ya hablamos de los desafíos que tuvieron, ustedes hicieron un balance en la primera etapa, digamos, en la mitad. ¿Qué pasa ahora con los próximos? Porque los desafíos que van a tener ellos son muy distintos, igual de importante ya no es la instalación, sino que la consolidación, encaminar todo esto que hemos estado hablando ya en algo que tiene que convertirse en un texto. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué les gustaría de esta nueva mesa técnica antes que hablemos de personas, los nombres que están circulando? A mí en lo particular creo que lo primero que yo quisiera destacar es esta idea de un cambio en los liderazgos. Yo quiero reconocer que cuando esto se discutió
en los reglamentos, a mí me generó muchas dudas, pero hoy día veo que es imprescindible. Es decir, hay un segundo tiempo, y la verdad es que en el segundo tiempo los partidos de fútbol uno muchas veces debe hacer cambios y cambia el capitán del equipo si es que no está funcionando. Y aquí me parece que la necesidad o el punto de quiebre que se produce por esa disposición reglamentaria que se aprobó hace algún tiempo es virtuoso, porque nos exige mirar y evaluar el liderazgo hasta la fecha, que es lo que hemos hecho ahora, y también decir, bueno, ¿y ahora qué necesitamos? A mí hay siempre una analogía que me gusta mucho, que es propia de un académico norteamericano que se llama Walter Murphy, que dice que en las convenciones siempre hay arquitectos, constructores y los demás, ¿no? Yo creo que Lisa Loncón, para bien o para mal, ya lo hemos evaluado y podríamos seguir bastante rato más haciéndolo, ¿no? Pero Elisa Loncón ha sido una arquitecta en el sentido de que ha diseñado los planos de esta casa que se está construyendo. No mucho el contenido, pero sí al menos los planos de cómo lo vamos a hacer. Y también le ha dado, y Pamela en eso tiene un punto, le ha dado una cuestión simbólica muy propia de los arquitectos, ¿no? Colores, arcoíris y ese tipo de simbolismo propio del liderazgo de un arquitecto, ¿no? Está perfecto, ticket, ahora vamos a los constructores. ¿Y quiénes son los constructores, creo yo? Bueno, son los políticos, son aquellos que negocian, son aquellos que se desatan, como digo, de sus agendas, son aquellos pragmáticos, son aquellos que les gusta entrar a la cocina. Articuladores. Que es ¿Perdón? Articuladores, básicamente. Articuladores, efectivamente. Y entonces, si es que nosotros seguimos pensando en liderazgos identitarios o muy atados a una agenda, creo que vamos a tener un problema. Lo que se requiere ahora es un articulador, como bien dices tú, Bárbara, un liderazgo presidencial principalmente que sea capaz de sentar una mesa más o menos grande donde se junten los dos tercios. Y eso queda muy poco tiempo. Yo espero que ese sea el nombre que estén buscando. Pamela, ¿coincides con el diagnóstico? En esto coincido 100% con Sebastián. Sí, o sea, creo que en muchas cosas tenemos diferencias, pero coincido 100%, me gusta mucho esa analogía también de identificar como los actores entre arquitectos y constructores, porque se necesitan a ambos, ¿no es cierto? Pero también cada uno tiene su tiempo. Coincido en que eso que al principio veíamos tan extraño como dividir el periodo, no estamos acostumbrados a eso, ¿no es cierto? Como a distribuir, decir, bueno, vamos a distribuir el poder, hacer un desapego desde el inicio, que es bien interesante, porque en el fondo es decir, te eligen en un cargo y tú dices, bueno, yo quiero entregar esto al mitad del periodo a otro grupo de personas, y creo que eso es bien complejo. O sea, los que nos dedicamos al estudio del poder político, uno ve que es muy difícil el desapego del poder, ¿no es cierto? Entonces creo que eso también fue interesante y algo que a lo mejor de distintas maneras lo vamos a poder ir incorporando en futuros diseños institucionales. Pero otra gracia, perdón, Pamela, otra gracia de haber hecho o haberlo pensado así es que la gente, el nivel de conocimiento, de confianza que tienen entre ellos es totalmente distinto. Estamos hablando de gente que algunos eran conocidos en la opinión pública, la gran mayoría quizás no se conocían entre ellos tampoco. Entonces, en la medida que ahora tienen que elegir, ya conocen muchísimo más del trabajo, claro, de las habilidades, de las capacidades de cada uno. Exactamente, y yo creo que ese fue un proceso que, bueno, solamente se dan en este tipo de instituciones y organismos que son únicos, como una convención constitucional, que tiene un periodo limitado, una tarea limitada, que no van a reelección. Entonces, obviamente creo que eso fue muy acertado y no lo pudimos visualizar en julio porque no sabíamos cómo iba a ser el proceso, pero ahora me parece clave. Entonces se dejó instalado esto de una convención que está funcionando, pero que ahora requiere llegar a acuerdo. Y yo creo que este es el tiempo de la política. O sea, a mí me parece que la articulación que se requiere ahora es una articulación política. Eso no significa que los que dirijan ya sean necesariamente como líderes tradicionales de partidos políticos, pero sí que entiendan que su tarea es política, que lo que tienen que hacer es articular ¿ya? Distintas visiones, distintas posiciones, teniendo muy claro un objetivo, que es que hay que tener un texto ¿ya? Constitucional consensuado que que se presente a la ciudadanía para ser aprobado y que sea un texto que nos permita
un desarrollo político, económico y social para los próximos, ojalá, 40 o 50 años. ¿Qué les parecen los nombres que están dando vuelta? Porque los distintos sectores han planteado sus candidatos, en el caso del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, independientes no neutrales, Patricia Pólitzer, Cristina Dorador también está sobre la mesa, y Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista. Por lo menos esos han sido los nombres que han salido sobre la mesa, que más se están discutiendo. No tenemos ninguna certeza que va a ser necesariamente alguno de esos, quizá otro. Bueno, y Ramona Reyes, también parte del colectivo socialista, que pareciera que ellos ya están pensando quizás en la vicepresidencia. ¿Qué les parecen estos nombres? ¿Alguno de ellos ustedes creen que junta todas estas características que hemos estado conversando, Sebastián? Pero a mí me cuesta tener una opinión muy certera sobre los nombres porque tampoco los conozco en detalle. Yo solamente quisiera decir que a mí no me persuade este veto que se le ha planteado al Frente Amplio para llegar a la presidencia. Yo no seré quien defienda al Frente Amplio y tampoco seré yo quien defienda a Beatriz Sánchez, pero me parece que es un veto a priori, por una idea que yo no logro entender muy bien, que es porque, bueno, Gabriel Boric ganó la presidencia, entonces la moneda tiene que estar lejos y suponiendo que hay una especie de como línea directa entre uno y otro, simplemente por ser parte del mismo conglomerado, no me termina por convencer. Yo creo que ojalá puedan elegir el mejor nombre, no sé si Beatriz Sánchez lo sea, ella no conozco bien su liderazgo político y si tiene alguno, pero lo que sí sé es que debieran buscar un buen nombre que yo espero no sea un nombre de aquellos que suelen estar amarrados a posiciones muy extremas. Por ejemplo, el Partido Comunista. Bárbara Sepúlveda puede ser una convencional interesante, pero no me parece que sea una articuladora viniendo de un partido tan radicalmente extremo, ¿no? También hay algunos nombres que nacen de los escaños reservados que se han planteado. Yo Bárbara, no voy a pasar de jugármela por un nombre. Creo, por ejemplo, que Cristina Dorador tiene otro problema, podemos decir, otro desafío, que ella ha sido demasiado asociada, sino la líder de esta idea de la ecoconstitución. Y yo, si hay una idea que a mí me parece tremendamente criticable, es precisamente esa. Entonces, si ella va a llevar a la mesa, va a llegar a la mesa para llevar adelante su idea de la ecoconstitución, yo creo que vamos a tener un problema severo. En fin, no sé, creo que deben estar pasando por discusiones intensas para encontrar el mejor nombre. Yo creo que todavía no lo veo, pero en fin, ya veremos, ¿no? Muy intensa, Pamela, que parecen los nombres y este veto que se ha planteado desde el punto de vista de decir, bueno, no puede la misma coalición presidir el país y la convención al mismo tiempo. A ver, lo primero que me gustaría destacar es que la mayoría de los liderazgos para presidir la convención son mujeres. Y ahí yo creo que eso es bien importante, un poco lo que yo decía del poder simbólico, ¿no es cierto? Después de Elisa Loncón es como, bueno, se logra visualizar que hay muchas más mujeres. De hecho, alguna de las propuestas que se están haciendo es que presidencia y vicepresidencia sean mujeres. Sí, yo creo que es difícil como jugársela nosotros por un nombre, porque nosotros analizamos la convención, pero sí yo creo que uno puede ir visualizando ciertas cosas. Lo primero, con respecto al nombre de Beatriz Sánchez. Yo no me parece tampoco que debieran haber vetos preestablecidos, nunca, en ningún espacio democrático. ¿Ya? Yo creo que finalmente esas son decisiones democráticas que la propia Convención Constitucional tiene que sopesar. Lo que sí hemos dicho, no solamente con respecto a esta materia, sino con respecto a distintos aspectos del debate constitucional, es que la Convención sí siempre tiene que estar leyendo el contexto en que se da su deliberación. O sea, cualquier texto constitucional, cualquier proceso constituyente tiene que ser consciente de la sociedad donde esto se da. Entonces creo que hay muchos estándares que han ido como elevándose, ¿no es cierto?, en términos de transparencia, de no incidir los poderes constituidos en el poder constituyente. Entonces, hay varias cuestiones que yo creo que la propia convención va a tener que sopesar. El propio presidente electo, Gabriel Boric, dijo, yo no quiero una convención constitucional partisana, quiero que el debate, o sea, nosotros como gobierno vamos a apoyar el trabajo de la convención, pero no nos vamos a inmiscuir en el debate. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que exista un poco de ruido con respecto al nombre
de Beatriz Sánchez, ¿ya? Pero eso es algo que los propios convencionales tienen que sopesar. Sí se empiezan a ver otras cosas, por ejemplo, que el colectivo socialista plantea un nombre, ¿ya? Que el Partido Comunista plantea un nombre, porque recordemos que en la primera mesa el Partido Comunista quedó fuera y eso generó una tensión, ¿no es cierto?, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ahora hay que reconstruir ciertas tensiones, entonces, ¿cómo se va a dar eso? También... En el caso de Bárbara Sepúlveda quedó fuera, perdón, del grupo de los 7 convencionales sí, de las vicepresidencias, en el fondo. Claro, quedó 7, pero recordemos que para poder entrar a eso tenían que tener patrocinio, entonces también era una conversación, un diálogo entre los distintos sectores políticos. Y bueno, también surge el nombre de, por ejemplo, Cristina Dorador, que representa como ella una científica muy renombrada, que tiene como una agenda bien específica, que no solamente ha promovido temas de medio ambiente, toda la Comisión de Ciencia, Conocimiento ha sido liderada por ella y ha movilizado el mundo académico, pero tiene un perfil más desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, académica, mundo social, entonces también hay que preguntarse, bueno, ese liderazgo es el que requiere la convención ahora en un segundo tiempo, que es donde hay que hacer articulación política. Después está Patricia Politzer, que es una mujer muy reconocida en Chile, una gran comunicadora que representa a independientes no neutrales. Creo que también es interesante mirar esa posición, o sea, como grupo independiente que presenta un liderazgo, una mujer muy comunicativa, que es lo que se ha visto a favor de Beatriz Sánchez y Patricia Politzer. O sea, si la convención tiene problemas de comunicación, sería bueno que la presidenta de la convención fuera una persona que tiene fortaleza en ese ámbito. Y por otro lado también no olvidemos qué pasa con la derecha, porque la derecha también tiene dos grupos, ¿no es cierto? Posibilidad probablemente de tener una vicepresidencia, de las vicepresidencias ampliadas, pero también estos dos grupos han señalado que quieren estar ambos en la mesa ampliada, ¿ya? Y eso genera una tensión también entre el grupo UDI republicano y por otro lado Renovación Nacional y Evópolis, que recordemos que en la votación de la primera mesa también se generó una tensión. Entonces, también el grupo de derecha ha estado, incluso algunos han señalado que estarían disponibles hasta no votar en la elección de la mesa, y eso implicaría ya que la mesa ampliada se quedaría con una vicepresidencia menos. Así que acá todos están jugando, ya todos están poniendo como sus puntos de vista, porque yo creo que es importante la presidencia y vicepresidencia, pero también es muy importante en esta vuelta la mesa ampliada. Acá ese rol que yo creo que tuvo Elisa Loncón no va a ser así con el presidente de la segunda parte, creo yo. Y además tenía mucho de simbólico, pero todas las decisiones finalmente las tomaban entre la mesa ampliada, no solo presidente y vicepresidente. Ya considerando que este es el último programa del año, para irnos con una mirada de qué es lo que ha sido, cuál es el balance que ustedes hacen de esta primera etapa 2021 y cuáles son las proyecciones, desafíos que ven para el 2022, Sebastián. Bueno, eso da para varios programas, ¿no? Pero yo en el 2021 yo me he decepcionado de la convención, partí siendo un escéptico de la convención y hoy día creo que nuestro proceso constituyente, si lo evaluamos en estos primeros 6 meses, ha sido un proceso constituyente que ha despertado algunas pesadillas que yo pensé estaban muy dormidas. En primer lugar, ciertamente el tema de la violencia política, el coqueteo permanente de la convención, sobre todo al inicio, hay que reconocerlo, sobre todo al inicio, con la validación de la violencia, con la idea esta del indulto, y luego la incapacidad de la convención de percibirse a sí misma como un órgano representativo que tiene límites. Y este sueño de percibirse a sí misma como el depositario de todas las aspiraciones de un único pueblo que se impone a los poderes constituidos y que inicia una especie de conflicto con el resto de los órganos del Estado, a mí me generó una gran preocupación, una gran decepción. Toda la discusión en torno a los 2/3, que es una regla básica de este proceso, es decir, es una regla fundamental para construir la casa de todos, que fuera puesta en duda tan brutalmente por la izquierda,
por parte de la izquierda, para ser más certeros, me generó mucha decepción también. Entonces, esas discusiones, que fueron unas discusiones iniciales, ¿para qué decir la discusión del reglamento de ética? El negacionismo, todas esas ideas que limitaban la libertad de expresión. Todo aquello a mí me generó, como digo, aumentó mi escepticismo de que este proceso fuera un proceso que nos permitiera sanarnos, que nos permitiera volver a convivir en comunidad y así superar nuestra crisis, porque los procesos convencionales son procesos de crisis. Bueno, todo eso ha sido, yo creo, relativamente controlado y hoy día estamos en el periodo de escucha. Y ese periodo de escucha ha sido, creo yo, un periodo positivo para la convención. Es decir, estos últimos mes y medio o 2 meses ha sido un periodo positivo, pero principalmente porque la convención ha guardado silencio y ha escuchado. Pero, y aquí viene ya el salto al próximo año, a mí me sigue generando mucha preocupación de si este periodo de escucha va a terminar en una convención que va a volver a hablar en el mismo tono que habló en los primeros meses, con las mismas ideas que habló en los primeros meses, o va a tener de verdad ahora una vocación de construir una constitución para todas y no para todos, y no una constitución vanguardista que reconozca una enorme cantidad o lleve más bien a las páginas de una constitución todos los sueños. A mí me parece que eso lo vamos a saber en febrero, cuando ya veamos cuestiones escritas, propuestas escritas. Por el momento, entonces, me quedo con los 6 meses pasados, como dije alguna vez, un escepticismo oscilante en su momento, que se tradujo en un profundo escepticismo muchas veces por ese tono soberbio de la convención, y espero que los 6 meses que vengan sean más parecidos a este periodo de escucha, donde los silencios se acompañen de artículos, párrafos y capítulos de la nueva Constitución sobrios, sencillos y que busquen identificar a todos. Pamela, para cerrar este 2021. Sí, yo soy optimista. Mi posición es distinta a la de Sebastián. Justo lo escuchaba hablar a Sebastián y me acordaba que hace 2 años estábamos cerrando la comisión técnica que nos encomendó una tarea al Congreso. 11 partidos de los 17 con representación en el Congreso designaron a este grupo en el que participamos con Sebastián, que éramos 14 profesionales, expertos, y estábamos ahí al principio también pensando cómo hacerlo mejor, pensando lo mejor para Chile, de proponer una reforma constitucional que permitiera un camino hacia un nuevo texto constitucional, con muchas diferencias, pero logramos consensuar un texto que después fue fortalecido en el Congreso, se incorpora la paridad, escaños reservados, la incorporación de independientes. Tuvimos una pandemia, se hizo el plebiscito, se hizo la elección de la Convención Constitucional, y o sea, muchos de los temores que teníamos hacia 2019 se fueron disipando. Y ahí comparto algo que dice Sebastián, que entiendo su escepticismo, lo escucho siempre con mucha atención, pero también al final Sebastián dice, bueno, esas cosas también fueron pasando. Y ahora tenemos como que cerramos el primer semestre, el primer ciclo de la Convención Constitucional, con toda esa soberbia ya un poco más despejada, con todas esas posiciones maximalistas de inicio también más despejadas, pero eso no significa que la tarea está hecha. Ya yo creo que hemos avanzado mucho en el contexto de dificultad que hemos tenido. Yo creo que esa es una de las grandes características que tiene nuestro país, que no solamente en este proceso, ha sido en muchos procesos de cambio, que logramos de alguna manera institucionalizar democráticamente las crisis sociales y políticas, ¿ya? Y estamos en eso, nos queda mucho que avanzar a la Convención Constitucional y a toda la sociedad chilena, creo yo. Entonces, esta segunda etapa que partimos en enero, febrero, que es los meses donde los convencionales, como bien señala Sebastián, ahora tienen que presentar normas, ¿ya? Debatir sobre esas normas, porque ahí es donde vamos a ver realmente cuáles son esas posiciones, si las posiciones iniciales realmente van a llegar a construir los acuerdos que la sociedad chilena necesita.
Y yo creo que este periodo, el segundo periodo, es tan complejo como el primero y probablemente a lo mejor más complejo, porque todas esas ideas generales que existen sobre cuáles son los cambios que nos gustaría o las cosas que nos gustaría sostener, tenemos que buscar cuáles hay acuerdo, cuáles son viables en el contexto político y social que tenemos. Así que, bueno, yo creo que después de este descanso de las fiestas viene un periodo bien intenso, bien importante, y sobre todo espero que las y los convencionales tengan esa mesura, ¿ya? Y esa sabiduría de presentarse a la deliberación con lo que la deliberación requiere, ¿ya? Porque finalmente la democracia es un diálogo y el diálogo requiere primero escuchar, como decía Sebastián. Primero hay que escuchar. Y una vez que uno escucha honestamente, ¿ya? Y recepciona lo que tu adversario o las personas que piensan distinto a ti quieren plantear, buscar cómo construir esos acuerdos. Y yo creo que ese es un ejercicio que requiere la nueva constitución, pero que requiere sobre todo la sociedad chilena de buscar puntos de encuentro, porque venimos de momentos difíciles, o sea, estamos cerrando un año 2021 que probablemente todos tenemos ese cansancio porque ha sido un año muy complejo como sociedad. Y todo indica que el 2022 también va a tener esta complejidad. Pues, Pamela, Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado junto a nosotros también durante este año. Ustedes vienen desde la génesis de esta reforma constitucional que dio paso al proceso, así que qué mejor que seguirlo acompañándonos toda la semana. Pues le mandamos también nuestros cariños a Patricio Zapata, que no pudo estar hoy día con nosotros, y por supuesto nos vemos el próximo año. Sí, nos vemos, muchas gracias. Sí, mucho saludo a Patricio también. Ya, pues un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Quienes siguen junto a nosotros también, vamos a ver toda esta segunda etapa, ya con nueva mesa directiva en la próxima semana, aquí en Agenda Constitucional en emol.com.